La mañana del 28 de julio de 1914 amaneció gris y pesada sobre la ciudad industrial de Newcastle upon Tyne, en el noreste de Inglaterra. El aire olía a carbón, humo, hierro húmedo y la sal del cercano Mar del Norte. A orillas del río Tyne, los astilleros de Armstrong Whitworth bullían con el clamor de miles de martillos golpeando el acero. Esta era la forja de imperios, el lugar donde se forjaron las armas más poderosas del siglo XX. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de poderío industrial que anunciaba el dominio británico sobre los océanos del mundo. Cada remache clavado, cada placa de acero soldada, era una declaración de poder. Pero ese martes en concreto, la atención de cada trabajador, cada ingeniero y cada transeúnte estaba fija en una única silueta imponente que dominaba el horizonte. Descansando en las oscuras aguas de la dársena de Aparejo, había un leviatán. Era el acorazado Sultán Osman, el cual, como apodó Lowe, parecía inadecuado. Era una fortaleza flotante de acero, una catedral de la guerra. Se extendía casi 213 metros de proa a popa, más largo que 2 campos de fútbol alineados. Estaba pintado con la librea gris pizarra de un acorazado moderno, diseñado para desaparecer en medio de la batalla. El enorme casco del barco desplazaba más de 27.000 toneladas de agua. Su superestructura se alzaba como una montaña de acero, coronada por plataformas de observación y directores de control de tiro. Pero su característica más aterradora eran sus dientes. De su cubierta se alzaban 7 enormes torretas que albergaban 14 cañones de 30 centímetros. Ningún acorazado en la historia había portado jamás tantos cañones pesados. Estaba diseñado para disparar una andanada de casi 7 toneladas de proyectiles de alto poder explosivo de una sola descarga, suficiente para vaporizar una manzana de la ciudad o romper la proa de cualquier buque enemigo a flote. El barco representaba la cúspide de la arquitectura naval, un arma tan poderosa que podía alterar por sí solo el equilibrio de poder en toda una región. De pie en el muelle, a la sombra de esta montaña de acero, se encontraban 500 hombres con un aspecto muy diferente al de los pálidos obreros de Newcastle. Vestían fesis rojos con borlas negras. Sus rostros estaban bronceados por el sol mediterráneo. Hablaban con las melodiosas cadencias del turco y el árabe. Eran los marineros de élite de la Armada Otomana, los hijos predilectos de un imperio que se extendía desde los Balcanes hasta los desiertos de Arabia. Habían viajado 4.800 kilómetros para reclamar el barco. Durante meses, habían vivido en un buque de transporte atracado cerca, esperando este momento. Las condiciones eran estrechas e incómodas, pero mantenían el ánimo alto. Habían pasado los días aprendiendo el complejo sistema hidráulico de las torretas de los cañones, maestreando las complejidades de las turbinas de vapor que impulsarían las hélices a velocidades cercanas a los 21 nudos. Habían pasado las noches rezando hacia la Meca, en las frías cubiertas inglesas, soñando con el momento en que navegarían con esta arma de regreso a Estambul. Escribieron cartas a casa describiendo el magnífico barco, hablando de él con reverencia y orgullo. Para estos hombres, el sultán Osman no era solo una máquina, era un salvador. Era la encarnación física de la esperanza de su nación, una promesa de hierro de que las humillaciones del pasado jamás se repetirían. Sabían que en casa millones de personas los esperaban. Sabían que el cuerno de oro estaba decorado con banderas. Los niños se alineaban en las calles de Estambul ensayando canciones de bienvenida. Sabían que el propio sultán se preparaba para recibirlos con una ceremonia que sería recordada por generaciones. Estaba previsto que zarparan exactamente en 5 días. Los depósitos de carbón estaban llenos, con miles de toneladas de carbón galés. Los polvorines estaban cargados con munición cuidadosamente inspeccionada y estibada. La bandera turca estaba plegada, lista para ser izada en la popa en un momento de triunfo nacional. Pero no sabían que 480 millas al sur, en una oficina de techos altos en Whitehall, Londres, se estaba tomando una decisión que destrozaría sus sueños y pondría el mundo en llamas. Winston Churchill, el primer lord del almirantazgo, estaba sentado en su gran escritorio de caoba, contemplando un mapa del Mar del Norte. El mapa estaba cubierto de marcas de alfileres y lápices que indicaban la posición de las flotas y la ubicación de las bases navales. A sus 39 años,
Churchill era el hombre más joven en ocupar el cargo en la época moderna. Era brillante, enérgico y arrogante. Un hombre que creía que la audacidad y la fuerza de voluntad podían superar cualquier obstáculo. Fumaba un puro grande cuyo humo azul se elevaba sobre las pilas de telegramas urgentes que llenaban su escritorio. Cada telegrama traía noticias peores que el anterior. Las noticias de Europa eran catastróficas. El continente se deslizaba hacia el abismo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Cievo, exactamente un mes antes, había desencadenado una avalancha diplomática que se estaba convirtiendo en una avalancha. Austria-Hungría aplastaba a Serbia. Rusia movilizaba su enorme ejército aplanador para defender a los serbios. Alemania, el amo del continente, se preparaba para arrojarse al abismo de la guerra. Arrancar un mordisco a Francia a través de la neutral Bélgica de acuerdo con el Plan Schlieffen. Sin embargo, la mente de Churchill estaba centrada en el agua. Sabía que si la guerra estallaba, y ahora era cuestión de cuándo, no de si, la supervivencia de Gran Bretaña dependería completamente de la Marina Real. La nación insular importaba la mayor parte de sus alimentos. Si se cortaban las rutas marítimas, Gran Bretaña moriría de hambre. La gran flota tenía que ser capaz de aplastar a la flota alemana de alta mar y mantener el bloqueo que estrangularía la economía alemana. Empezó a hacer cálculos mentales. Contó los dreadnoughts británicos, 22 buques capitales. Contó los dreadnoughts alemanes, 15 buques capitales, y había más en construcción. El margen de superioridad era peligrosamente estrecho. Si los alemanes tenían suerte, si algunos barcos británicos chocaban con minas o eran torpedeados por submarinos en los primeros días de la guerra, la balanza podría cambiar. Gran Bretaña podría perder la guerra en una tarde. Una sola acción decisiva de la flota podría determinar el destino del imperio y del mundo. Su mirada se desviaba constantemente a la lista de buques de guerra extranjeros que se construían en astilleros británicos. Y ahí, mirándolo fijamente, estaban los nombres de dos barcos, el Sultan Osman I y el Rishadi, dos super dreadnoughts, los barcos más poderosos de su generación. Pertenecían al Imperio Otomano, una potencia cuya lealtad era incierta. Churchill se enfrentaba a una pesadilla. El Imperio Otomano era técnicamente neutral, pero todos los que entendían la geopolítica de la región sabían que la influencia alemana en Estambul crecía día a día. Los alemanes llevaban años cultivando relaciones con los jóvenes turcos. Oficiales alemanes entrenaban al ejército otomano. Ingenieros alemanes construían el ferrocarril Berlín-Bagdad. ¿Qué pasaría si los turcos regresaran a casa con estos barcos y en cuestión de semanas o meses se unieran a los alemanes en la guerra? ¿Y si los mejores acorazados construidos por británicos se utilizaran para hundir barcos británicos en el Mediterráneo, bombardear bases británicas en Egipto y amenazar el Canal de Suez, el sustento del imperio? Era un riesgo que Churchill no estaba dispuesto a correr. Se dirigió al primer señor del mar, el príncipe Luis de Battenberg, e hizo una declaración que resonaría a lo largo de la historia. Dijo: «No podemos permitirnos que estos barcos se usen en nuestra contra». Las implicaciones legales le eran irrelevantes. Las implicaciones morales eran secundarias. El hecho de que el gobierno otomano ya hubiera pagado los barcos en su totalidad, que cada centavo se hubiera transferido a bancos británicos, era un mero cálculo del imperio. Churchill decidió robarlos. Para comprender la magnitud de esta traición, debemos analizar la historia y observar al agonizante Imperio Otomano. Para 1914, el imperio era conocido en toda Europa como el hombre enfermo de Europa, una frase acuñada décadas antes por el zar Nicolás I de Rusia. Fue una tragedia de lento colapso, un cortejo fúnebre que se había prolongado durante 2 siglos. Durante 200 años, rusos, británicos, franceses y austriacos habían estado desgarrando el mapa otomano como buitres desgarrando un cadáver. Habían perdido Grecia por la revolución e intervención británica. Habían perdido Serbia por el nacionalismo. Habían perdido Bulgaria por el expansionismo ruso. Habían perdido Egipto por la ocupación británica, aunque nominalmente permaneció otomano hasta 1914.
Pero la humillación final llegó en 1912 durante las guerras de los Balcanes. Una coalición de pequeños estados balcánicos, Grecia, Bulgaria, Serbia y Montenegro, atacó al imperio en lo que llamaron una guerra de liberación, pero que en realidad fue una apropiación de territorio. Fue un desastre de proporciones épicas. Los ejércitos otomanos, mal equipados y mal dirigidos, fueron derrotados. Cientos de miles de refugiados inundaron Estambul, trayendo historias de masacres y derrotas. Pero el golpe más duro vino del mar. La armada griega, que en teoría era diminuta comparada con la flota otomana, había adquirido un solo crucero acorazado moderno de Italia llamado Georgios Avarov. El Avarov fue una revelación de la guerra naval moderna. Era más rápido y tenía mejores cañones que cualquiera que poseyeran los turcos. Podía mantener la distancia a larga distancia y bombardear los barcos otomanos sin ser alcanzado. En dos batallas decisivas, la batalla de Ely y la batalla de Lemnos, el Avarov aterrorizó por sí solo a la armada otomana. Bloqueó los Dardanelos, el estrecho que conectaba el Aegean con el mar de Mármara y Estambul. Impidió que los otomanos movieran tropas por mar, aislando así las provincias europeas de los refuerzos. Toda la flota otomana quedó atrapada en el estrecho, temerosa de salir. Fue una humillación nacional de primer orden. El pueblo turco observó desde las colinas de Estambul cómo sus oxidados acorazados, reliquias de una época anterior, se retiraron de un solo barco griego. El impacto psicológico fue devastador. Después de la guerra, el nuevo gobierno de los jóvenes turcos, liderado por el triunvirato de Enver Pasha, Talat Pasha y Yamal Pasha, juró que esto nunca volvería a suceder. Eran modernizadores, nacionalistas que querían arrastrar al imperio al siglo XX. Se dieron cuenta de que, en el escenario geopolítico moderno, la soberanía la definían los acorazados. El poder naval determinaba quién controlaba los mares, quién podía proyectar poder y quién sería tomado en serio en la mesa diplomática. Si querían conservar las islas que les quedaban en el Egeo, proteger su costa de la expansión griega y evitar más humillaciones, necesitaban barcos que pudieran aplastar a los averos y cualquier otra cosa que los griegos pudieran adquirir. Pero el tesoro otomano estaba vacío. El imperio se ahogaba en deudas acumuladas durante décadas de guerra y mala gestión. Las potencias europeas controlaban sus finanzas a través de la Administración de Deuda Pública Otomana, una organización internacional que recaudaba impuestos en nombre de los acreedores extranjeros. ¿Cómo podía una nación en bancarrota permitirse las armas más caras de la tierra? Un solo acorazado costaba tanto como todo el presupuesto anual de una pequeña provincia. La respuesta fue la Liga Naval. El gobierno lanzó una campaña que era en parte una campaña de recaudación de fondos y en parte un renacimiento religioso. Apelaron directamente al patriotismo y al sentimiento religioso de la gente común. Convirtieron la adquisición de estos acorazados en una causa santa. No se trataba solo de estrategia militar, se trataba de restaurar el honor del Islam y la nación turca. Se enmarcó como un deber sagrado, una defensa de la fe contra los poderes cristianos que buscaban desmembrar el último gran imperio musulmán. Las escenas que se desarrollaron en todo el imperio fueron extraordinarias y profundamente conmovedoras. En el Gran Bazar de Estambul, los comerciantes colocaron alcancías junto a sus puestos, decoradas con imágenes de acorazados y banderas otomanas. En las aldeas remotas de Anatolia, campesinos que nunca habían visto el mar y apenas podían alimentar a sus familias, caminaban durante días hasta el pueblo más cercano para donar un saco de grano o una sola oveja a la causa. Los imanes en las mezquitas predicaban sermones declarando que cada celulín otorgado a la Liga Naval era una bala disparada en defensa de los fieles, un clavo en el casco de un barco que protegería las tierras musulmanas. Las mujeres desempeñaron un papel central en esta campaña. En una sociedad tradicional y conservadora, donde las mujeres solían permanecer en el ámbito doméstico, las mujeres dieron un paso al frente de manera sin precedentes. Organizaron bazares benéficos donde vendían artesanías y dulces. Donaron sus joyas, sus posesiones más preciadas.
Existen testimonios documentados de mujeres que se quitaban los brazaletes de oro de las muñecas, dowries, que eran su única seguridad financiera en una sociedad patriarcal, y los depositaban en las bolsas de terciopelo de la Liga Naval. Se contaban historias de colegialas que se cortaban el pelo largo para venderlo a fabricantes de pelucas en Europa, donando los centavos que recibían. Las ancianas donaban sus anillos de boda. La campaña se convirtió en una obsesión nacional, un acto colectivo de sacrificio que unió a personas de todas las clases sociales y etnias. El gobierno emitió una serie de medallas y cintas para reconocer a los donantes. Si donabas una pequeña cantidad, recibías una cinta. Si donabas una cantidad significativa, recibías una medalla de bronce llamada Donanma Madaliasi, la medalla de la Marina. Había medallas de plata y oro para los ricos comerciantes y terratenientes. Llevarlas en la calle se convirtió en una insignia de honor. Si entrabas en una cafetería sin una insignia de la Liga Naval en la solapa, te miraban con recelo, como si fueras un traidor o un avaro. Era una movilización total de la riqueza nacional, un acto de voluntad colectiva que demostraba la profundidad del patriotismo otomano. Con este río de oro fluyendo hacia Estambul, el gobierno salió de compras. Fueron a Gran Bretaña porque, a pesar de las tensiones políticas y siglos de rivalidad, Gran Bretaña seguía siendo el modelo a seguir de la ingeniería naval. Los astilleros británicos habían construido los buques de guerra más avanzados del mundo. Primero encargaron el Rashadia al astillero Vickers de Barrow y Furness. Era un sólido acorazado moderno, bien diseñado y formidable. Pero entonces surgió una oportunidad única. El astillero Armstrong en Newcastle estaba construyendo un buque insignia para Brasil. Se llamó Río de Janeiro. Los brasileños lo habían ordenado para ganar una carrera armamentística naval contra Argentina y Chile, potencias sudamericanas rivales que también compraban dreadnoughts. Pero entonces el auge del caucho colapsó y la economía brasileña se desplomó. El precio del caucho, que había enriquecido a Brasil, se desplomó cuando las plantaciones británicas y holandesas en el sudeste asiático entraron en funcionamiento. Los brasileños ya no podían permitirse el barco. Estaba a medio terminar, buscando comprador, lo que representaba una enorme pérdida financiera para Armstrong Whitworth. El gobierno otomano se abalanzó como un halcón que acecha a su presa. Vaciaron las cuentas de la Liga Naval, solicitaron préstamos con altos intereses a banqueros franceses deseosos de mantener la amistad otomana. Compraron el Río de Janeiro y lo rebautizaron como Sultán Osman, primero después del fundador de la dinastía otomana. Las especificaciones del Sultán Osman eran extrañas y aterradoras. Como los brasileños querían impresionar al mundo e intimidar a sus vecinos, exigieron el máximo número de cañones sin importar las implicaciones prácticas. La mayoría de los acorazados tenían entre 8 y 10 cañones. El Sultán Osman tenía 14, un armamento sin precedentes. Era un cañón de cristal, ligeramente blindado en comparación con los barcos británicos o alemanes, pero con una potencia capaz de aniquilar cualquier cosa a flote. El barco era una apuesta a que la potencia de fuego superaría la protección. Y así volvimos a julio de 1914. Los barcos estaban pagados. El último pago de oro se había transferido al Banco de Inglaterra. Técnica y legalmente, el Sultán Osman y el Rashadia eran territorio soberano otomano, tan parte del imperio como el Palacio de Estambul. Pero en Newcastle la atmósfera estaba cambiando. El capitán Ralph Bey, comandante de la misión otomana, comenzó a percibir un cambio. Ralph Bey era un héroe nacional, un apuesto oficial naval que había liderado audaces incursiones durante las guerras de los Balcanes, escabullendo pequeñas lanchas torpederas entre las patrullas enemigas. Era la elección perfecta para capitanear el buque insignia. Había establecido una buena relación con los ingenieros británicos, aprendiendo su idioma y compartiendo comidas con ellos. Pero en la última semana de julio, los directivos británicos dejaron de mirarlo a los ojos. Las conversaciones se volvieron evasivas. Las reuniones se pospusieron sin explicación. Churchill había enviado una orden secreta el 29 de julio. Era una obra maestra de obstrucción burocrática. Les dijo a los constructores navales que retrasaran la salida por cualquier medio necesario, pero que no fueran abiertos al respecto, que fueran sutiles. Les dijo que inventaran problemas técnicos,
que las bombas hidráulicas necesitaban pruebas, que los montacargas de munición estaban atascados, que los depósitos de carbón necesitaban ser reubicados para una correcta distribución del peso, que usaran cualquier excusa, pero que no dejaran que esos barcos partieran. Bueno, Bay no era tonto. Iba al astillero a diario exigiendo respuestas con creciente frustración. Vio el barco. Rebosaba de vida. Salía humo de las chimeneas mientras se alimentaban las calderas. Vio cómo cargaban provisiones, cajas de comida, barriles de agua fresca, pero cuando intentó subir por la pasarela, el capataz británico le bloqueó el paso con excusas educadas y encogimientos de hombros a modo de disculpa. Ralph Bay envió frenéticos telegramas cifrados a Estambul. Los británicos están dando largas. Me temo que pretenden apoderarse de los barcos. Solicitó permiso para abordar por la fuerza si era necesario y escapar del puerto antes de que fuera demasiado tarde. Pero el gobierno de Estambul, paralizado por la crisis que se desataba en Europa y temeroso de provocar a Gran Bretaña, le dijo que esperara. Creían que el honor británico prevalecería. No podían creer que el país de la Carta Magna, la nación que se enorgullece del imperio de la ley, cometiera un robo tan descarado. En la mañana del 1 de agosto de 1914, la farsa terminó. Churchill había recibido información de que Alemania estaba a punto de declarar la guerra a Rusia. Las potencias continentales se movilizaban. Gran Bretaña probablemente entraría en guerra en cuestión de días. No podía esperar más. Dio la orden de requisición. Un batallón de infantería británica del regimiento de los forestales de Sherwood marchó por las calles adoquinadas de Newcastle. Vestían equipo de combate completo, con fusiles al hombro y bayonetas caladas. Los residentes locales observaban confusos cómo los soldados cruzaban las puertas del astillero y tomaban posiciones alrededor del dique seco. Instalaron las ametralladoras Maxim sobre trípodes, apuntando a las pasarelas del sultán Osman, listos para abatir a cualquiera que se resistiera. El capitán Ralph Bay llegó al muelle y encontró su barco rodeado de bayonetas. Un oficial británico de alto rango, rígido y formal, se acercó a él. Le entregó a Ralph Bay una carta con membrete oficial del gobierno. Declaraba que el gobierno de Su Majestad ejercía su derecho de requisición preventiva debido a la emergencia nacional. Se ordenó a las tripulaciones otomanas que recogieran sus pertenencias y abandonaran la zona de inmediato. No habría negociación. La escena fue de una humillación aplastante. Los marineros turcos que habían pulido el latón y fregado las cubiertas, que se habían aprendido los nombres de los trabajadores británicos y habían compartido cigarrillos con ellos, observaron cómo los Blue Jackets británicos, los marineros de la Marina Real, subían a bordo y tomaban el control de sus puestos. Observaron a los oficiales británicos entrar en el camarote del capitán que Ralph Bay había preparado. La bandera otomana, con la medialuna roja y la estrella, fue arriada desde la popa en una ceremonia deliberada. El enzón blanco de la Marina Real fue izado en su lugar, ondeando al viento. Ralph Bay permaneció en el muelle, con los puños apretados, conteniendo las lágrimas de rabia. Era un guerrero, un hombre entrenado para reprimir las emociones, pero en ese momento sintió el peso de la tragedia nacional. Sabía lo que esto significaba. No era solo la pérdida de un barco, era una bofetada a toda la nación otomana. Era un mensaje de Londres. Los turcos no eran iguales, que sus propiedades y su honor no significaban nada comparados con los intereses británicos. Reunió a sus hombres. Abordaron el barco de transporte que los llevaría de regreso a Estambul, con rostros de furia y dolor. El viaje de regreso fue una procesión fúnebre. Regresaban con las manos vacías. Tuvieron que enfrentarse a los millones de personas que habían dado su oro. Tuvieron que decirles a las colegialas que su cabello se había vendido por nada. Tuvieron que explicarles a las ancianas que sus anillos de boda les habían comprado la traición. Cuando la noticia llegó a Estambul, la reacción fue volcánica. Hoy, viviendo en un mundo diferente, nos resulta difícil comprender la intensidad de la ira. No se trataba solo de una disputa política entre gobiernos, era un robo personal.
Todo hombre que había portado una medalla de la Liga Naval sentía como si Churchill le hubiera metido la mano en el bolsillo y le hubiera robado el dinero. El periódico clamaba por sangre, publicando titulares que pedían venganza. Los carteles de la Liga Naval, que representaban a los barcos navegando hacia la gloria, fueron arrancados o cubiertos con crepé negro como símbolo de luto. En el palacio de Dolmabahce, el gabinete otomano estaba sumido en el caos. El gobierno estaba dividido. El gran visir decía que Halim Pasha era un moderado que quería mantener la neutralidad. Argumentaba que el imperio era demasiado débil para luchar y que entrar a la guerra sería suicidio. Quería negociar una compensación con Gran Bretaña para exigir al menos la devolución del dinero. Pero el ministro de guerra, Enver Pasha, era un hombre diferente. Enver tenía 32 años, era ambicioso, despiadado y un ferviente admirador de Alemania. Había servido como agregado militar en Berlín y había quedado deslumbrado por la eficiencia y el poder militar alemanes. Llevaba un bigote de estilo alemán y hablaba alemán con fluidez. Creía que Alemania era el futuro y Gran Bretaña el pasado, un imperio en decadencia aferrado a nociones anticuadas de superioridad. Durante meses, Enver había intentado presionar al imperio para que se aliara con Alemania, pero los demás ministros se habían resistido. Respetaban el poder naval británico y temían represalias británicas. Pero ahora Churchill le había entregado a Enver el arma perfecta, un grito de guerra. Enver se levantó en la reunión de gabinete y dio un puñetazo sobre la mesa. «Miren lo que han hecho los británicos», gritó. «Nos tratan como esclavos, nos roban los barcos, escupen en nuestro honor. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Los alemanes nos tratan como guerreros, nos ofrecen una alianza de iguales, y de hecho los alemanes se apresuraron a aprovechar la crisis. El Kaiser en Berlín vio la oportunidad de inmediato. Sabía que los otomanos estaban furiosos, sabía que se sentían indefensos sin su flota. Comprendió que si lograba resolver su problema naval, podría ganárselos y abrir un nuevo frente contra Rusia. Alemania tenía una escuadra naval en el Mediterráneo comandada por el almirante Wilhelm Sonchen. Estaba compuesto por el crucero de batalla Goeben y el crucero ligero Breslau. El Goeben era un barco magnífico, no tan potente como el Sultan Osman, pero más rápido y curtido en batalla. Ya había entrado en acción en el Adriático y se había ganado una reputación de velocidad y agresividad. El 3 de agosto, mientras la guerra estallaba en Europa, con Alemania invadiendo Bélgica y Gran Bretaña lanzando ultimátums, el alto mando alemán envió un mensaje secreto por radio al almirante Suchan. Proceda a Constantinopla. Esta orden desencadenó una de las persecuciones navales más dramáticas de la historia. Suchan se encontraba en el Mediterráneo occidental, cerca de Argelia, tras haber bombardeado puertos franceses. Para llegar a Estambul, tuvo que navegar casi 1000 millas al este, atravesando el corazón del dominio naval británico. Lo perseguía la flota británica del Mediterráneo, liderada por el almirante Archibald Berkeley Milner, un oficial cauteloso que había ascendido de rango gracias a sus conexiones más que a su brillantez. Milner contaba con una fuerza enorme, 3 cruceros de batalla, 4 cruceros blindados y 4 cruceros ligeros. Superaba en número a Suchan 10-1. Debería haber sido una derrota fácil. Los barcos británicos eran más rápidos y tenían más cañones. Debería haber sido cuestión de horas. Pero Suchan era un marinero de inmensa habilidad y determinación, y tenía una ventaja, la desesperación. Sabía que no podía volver a casa. Los británicos controlaban el estrecho de Gibraltar. No podía entrar en el Atlántico. Su única esperanza eran los Dardanelos. Ordenó a sus barcos que navegaran a toda velocidad. Los motores del Goeben estaban plagados de fallos en los tubos de la caldera. El carbón era malo, de baja calidad, producía más humo que calor, pero Susan presionó a sus hombres sin relajo. Dentro de las salas de calderas, la temperatura superó los 49 grados Celsius. Los fogoneros se desmayaron por agotamiento e insolación. Los oficiales alemanes estaban de pie con las pistolas desenfundadas, no para disparar al enemigo, sino para asegurarse de que los hombres siguieran echando carbón a paladas a los hornos. Fue una carrera contra el tiempo y el combustible. Los británicos fallaron en la persecución en una serie de errores que perseguirían a Milner por el resto de su vida. El almirante Milner era cauteloso. Estaba preocupado. Combate. Protegiendo los transportes de tropas franceses que cruzaban de África a Francia. Recibió órdenes confusas de Churchill en Londres. Dudó cuando debería haber atacado. Suchan se coló.
Se enfrascó en una batalla continua con cruceros ligeros británicos, pero sus cañones pesados los mantuvieron a raya. Llegó al mar de Haiyan con las pilas cargadas. Sus carboneras estaban prácticamente vacías. Tuvo que detenerse en una isla griega para comprar carbón a un barco mercante, violando las leyes de neutralidad, pero no le importó. La supervivencia era lo único que importaba. En la tarde del 10 de agosto de 1914, el Goeben y el Breslau llegaron a la desembocadura del Dardanelles. La entrada al estrecho estaba custodiada por enormes fuertes otomanos, con hileras de cañones pesados y filas de minas navales que bloqueaban el canal. Souchon detuvo sus barcos. Se comunicó por radio con el comandante turco en el fuerte. Solicito permiso para entrar. Este era el momento que decidiría el destino de Oriente Medio. Iber Pasha estaba en el Ministerio de Guerra cuando llegó el mensaje. Los barcos alemanes están a las puertas. La flota británica los pisa de cerca. Si los dejamos entrar, violamos la neutralidad. Si los dejamos fuera, los británicos los hundirán. El gran visir dudó. Sabía que dejarlos entrar era en efecto un acto de guerra contra Gran Bretaña, aunque no se declarara oficialmente. Pero Iber Pasha no esperó al consenso. Actuó por su propia cuenta, aprovechando el momento. Envió un mensaje a los fuertes. Abran los campos minados. Déjenlos entrar. Mientras las redes de contención se abrían y las siluetas grises de los buques de guerra alemanes se deslizaban hacia las tranquilas aguas del estrecho, la vanguardia británica apareció en el horizonte. Llegaron con solo unas horas de retraso. La puerta se había cerrado de golpe. Pero entonces estalló una crisis diplomática. El embajador británico en Estambul, Sir Lewis Mallet, irrumpió en la oficina del gran visir. Exigió que los barcos alemanes fueran devueltos. Según el derecho internacional, un país neutral debe arrestar a la tripulación e inutilizar las armas de cualquier buque beligerante que entre en sus puertos. Los otomanos estaban atrapados. No podían arrestar a los alemanes porque Iber no lo permitía, pero no podían admitir que los estaban protegiendo, sin declarar la guerra, algo a lo que no estaban dispuestos. Y a alguien, quizás un diplomático alemán, quizás un ministro turco, se le ocurrió una genialidad. Una mentira tan descarada que cambió la realidad. El gobierno otomano emitió un comunicado oficial. Dijeron: no hemos protegido estos barcos, los hemos comprado. El gobierno alemán tuvo la amabilidad de vendernos el Goeben y el Breslau para reemplazar los 2 barcos que los británicos nos robaron. Fue pura farsa. No hubo intercambio de dinero. Los barcos seguían siendo propiedad alemana en todo sentido legal, pero el valor propagandístico fue inmenso. El pueblo turco, que había estado de luto por la pérdida de sus barcos, de repente estalló de alegría. Los británicos nos robaron los nuestros, así que los alemanes nos dieron unos nuevos. Fue justicia poética, un revés de la fortuna. El 16 de agosto se celebró una ceremonia en el Cuerno de Oro que fue surrealista incluso para los estándares de la guerra. El acorazado naval alemán fue arriado de la popa del Goeben, se izó la bandera otomana con la media luna y la estrella. El barco pasó a llamarse Yavuz Sultan Selam, en honor a uno de los sultanes otomanos más temidos. El Breslau pasó a llamarse Mejidili, pero había un problema. Los otomanos no tenían marineros entrenados para operar estas complejas turbinas y sistemas de control de fuego alemanes, así que las tripulaciones alemanas no se marcharon. En cambio, subieron a bordo cajas de uniformes. Los marineros alemanes, hombres rubios de ojos azules de Hamburgo y Kiel, se quitaron los uniformes de la marina y se pusieron uniformes otomanos. Se pusieron feses. El almirante Souchon, el aristócrata alemán, se puso un fez y fue nombrado comandante en jefe de la armada otomana. El embajador británico observó esta mascarada con furia. Sabía que seguían siendo barcos alemanes. Sabía que las órdenes seguían llegando de Berlín. Pero la ficción diplomática se mantuvo. Gran Bretaña aún no estaba lista para luchar contra los turcos.
no mientras la batalla continuara en el frente occidental. Durante 2 meses, el Yavuz permaneció en el puerto, con un cañón cargado apuntando al corazón de Rusia. La paz pendía de un hilo. Los ministros moderados y el gobierno otomano intentaron desesperadamente mantener la neutralidad del imperio. Argumentaron que ya tenían sus barcos, así que podrían mantenerse al margen de la guerra. Pero Enver Pasha y el almirante Sushon tenían otros planes. Tenían órdenes secretas del Kaiser: involucrar a Turquía en la guerra, abrir un nuevo frente para distraer a los rusos y los británicos. Sushon se impacientó. Estaba cansado de estar anclado. Era un guerrero, no un diplomático. Quería luchar. A finales de octubre fue a Env. Tramaron un complot para forzar la mano del gobierno y crear una crisis que imposibilitaría la neutralidad. El 27 de octubre de 1914, el almirante Sushon llevó su flota, el Abus, el Mejidili y un escuadrón de destructores turcos al Mar Negro. Anunció que iba a realizar una maniobra de entrenamiento, un ejercicio de rutina. Navegó hacia el norte, hacia las frías y grises aguas hacia la costa rusa. Ordenó que el silencio radial solo se rompiera con órdenes de batalla. En la mañana del 29 de octubre de 1914, los ciudadanos del puerto ruso de Sebastopol se despertaron con un estruendo atronador que sacudió las ventanas y los platos. Miraron al mar y vieron un enorme acorazado con bandera turca disparando proyectiles pesados hacia el puerto. El Yavuz bombardeó el puerto de Sebastopol. Los proyectiles impactaron en almacenes, muelles y barcos. Simultáneamente, el Mejidili bombardeó el puerto de Novorossisk, hundiendo 14 buques de transporte e incendiando los enormes tanques de almacenamiento de petróleo. El humo del petróleo en llamas convirtió el día en noche, una nube negra que se veía a 80 kilómetros. Fue un ataque sorpresa, un Pearl Harbor del Mar Negro. Sushon lo había hecho. Había cometido un acto de guerra tan flagrante, tan brutal, que no había vuelta atrás. Cuando la noticia llegó a Estambul, los ministros moderados quedaron horrorizados. Intentaron redactar una disculpa al Gazatí. Intentaron alegar que Sushon se había vuelto rebelde, actuando sin órdenes. Pero a los rusos no les interesaban las disculpas. Habían sido atacados por barcos turcos con bandera turca. El 2 de noviembre, Rusia declaró la guerra al Imperio Otomano. El 5 de noviembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. El enfermo de Europa había tirado sus muletas y cogido un arma. Oriente Medio estaba en guerra, y todo empezó porque Winston Churchill quería salvar 2 barcos. La incursión en el Mar Negro era el punto de no retorno. Mientras los tanques de petróleo rusos ardían en Novorossisk, las llamas de la guerra comenzaban a consumir Oriente Medio. En Londres, Winston Churchill recibió la noticia con una determinación sombría. Su pesadilla se había hecho realidad. El Imperio Otomano se había unido a las potencias centrales. Los Dardanelles estaban cerrados, cortando la vital línea de suministro a Rusia. El canal de Suez, la vena yugular del Imperio Británico, estaba ahora a tiro de piedra de los ejércitos turcos. Churchill, el hombre que se enorgullecía de su visión estratégica, sentía el peso de su propia decisión. Había robado el sultán Osman para proteger a la Marina Real, pero al hacerlo, le había otorgado al enemigo una victoria estratégica mucho mayor que el valor de 2 acorazados. Necesitaba remediarlo, necesitaba un golpe de gracia que justificara su decisión. Su mirada se dirigió al mapa de los Dardanelles, esa estrecha y sinuosa línea que separaba Europa de Asia y conducía directamente a Estambul. Churchill concibió un plan audaz, osado y, en última instancia, condenado al fracaso. Creía que la Marina Real era invencible. Creía que si enviaba una flota masiva de acorazados para forzar el paso del estrecho, podrían reducir a polvo los fuertes otomanos, navegar hasta el Cuerno de Oro y apuntar sus cañones al palacio del sultán. Creía que el gobierno otomano entraría en pánico y se rendiría. El enfermo moriría de miedo. Era un plan nacido de la arrogancia. Ignoraba las lecciones de la historia. Ignoraba el hecho de que los barcos que luchaban contra fuertes casi siempre perdían. Los fuertes tienen plataformas de armas estables, no pueden hundirse. Pero Churchill estaba convencido. En febrero de 1915, una armada colosal se reunió en el mar de Aegean.
Incluía los barcos más poderosos de las armadas británica y francesa, y en una ironía que haría llorar a un trágico griego, uno de los barcos de la flota era el HMS Agincourt. El Agincourt era el rebautizado Sultán Osman I, el mismo barco que había sido robado. Ahora navegaba para atacar a quienes lo habían pagado. Los artilleros turcos de los fuertes, mirando con sus binoculares, habrían reconocido su silueta, sabían el número de sus cañones, conocían la forma de sus torretas. Ver su propiedad robada abalanzándose sobre ellos, enarbolando la bandera enemiga, los llenó de una furia fría y resuelta. No solo defendían su capital, luchaban por una venganza personal. El ataque naval comenzó el 19 de febrero. Los barcos británicos desataron una tormenta de acero. El ruido era ensordecedor, un trueno continuo y retumbante que se oía en Estambul, a 64 kilómetros de distancia. El HMS Agincourt, con sus 14 cañones de 30 centímetros, disparó andanadas que estremecieron el mar. Los fuertes otomanos se derrumbaron bajo el impacto. Muros de piedra construidos siglos atrás se desintegraron. Pero los otomanos tenían un arma secreta. No era un acorazado. Era un pequeño e insignificante minador llamado Nusret. Mientras la armada británica bombardeaba los fuertes exteriores, el Nusret se había escabullido silenciosamente por la noche. Su capitán, un joven oficial con agudos instintos tácticos, había detectado un patrón. Los barcos británicos remontaban el estrecho, disparaban sus cañones y luego giraban a estribor hacia la bahía de Aruncuy para retirarse y dejar entrar a la siguiente oleada de barcos. El Nusret colocó una línea de 26 minas navales, no a través del canal como era habitual, sino paralelas a la costa, justo en la zona de maniobras de la flota británica. El 18 de marzo de 1915, los británicos lanzaron su ataque principal. 18 acorazados entraron en el estrecho en 3 oleadas. Silenciaron los fuertes. El almirante Drobek, el británico, comandante, creyó haber ganado. La victoria parecía estar al alcance. Ordenó al escuadrón francés que retrocediera y al escuadrón de reserva británico que avanzara. El acorazado francés Bouvet entró en la bahía Aruncuy. A la 1:54 p.m., una enorme explosión desgarró el océano. Una columna de agua y llamas se elevó cientos de metros. El Bouvet había impactado una de las minas del Nusret. El barco se partió en dos. En menos de 2 minutos, volcó y desapareció bajo las olas, llevándose consigo a 600 marineros franceses. Los británicos pensaron que era un torpedo o un proyectil de la suerte de los fuertes. No se dieron cuenta de que se dirigían a la deriva hacia un campo minado. Minutos después, el acorazado británico HMS Irresistible chocó contra una mina. Se abrió un enorme agujero en su casco. Entonces, el HMS Ocean chocó contra una mina. El crucero de batalla HMS Inflexible chocó contra una mina y comenzó a escorar fuertemente, llenando sus compartimientos de agua. El pánico se apoderó de la flota. En una sola tarde, los aliados habían perdido 3 buques de guerra y tenían 3 más inutilizados. Un tercio de la flota estaba fuera de combate. La poderosa Marina Real Británica, que había dominado los mares durante un siglo, había sido derrotada por un minador y la arrogancia de sus comandantes. Churchill estaba devastado. El ataque naval fue cancelado, pero los aliados no podían retirarse. Había demasiado prestigio en juego. Decidieron que si los barcos no podían hacerlo, tendrían que hacerlo los soldados. Esto condujo a la invasión terrestre de Gallipoli. El 25 de abril de 1915, tropas aliadas, británicas, australianas, neozelandesas, francesas e indias asaltaron las playas. Esperaban marchar hacia Estambul en una semana. En cambio, se encontraron acorralados en estrechas franjas de arena y roca, expuestos al fuego mortífero desde las alturas. Los soldados otomanos, liderados por Mustafa Kemal, lucharon con la desesperación de quienes defienden su último hogar. Mantuvieron la posición elevada. Durante 8 meses, la campaña se convirtió en una auténtica trituradora. Era una guerra de trincheras en el calor del verano mediterráneo. Las moscas disentéricas mataban a tantos hombres como las balas. Los cuerpos se pudrían en tierra de nadie.
Para cuando los aliados evacuaron la derrota en enero de 1916, más de 500.000 de hombres estaban muertos o heridos. Las playas eran cementerios. El sueño de una victoria rápida se había convertido en una pesadilla. Winston Churchill fue la víctima política. Se vio obligado a dimitir como primer lord del almirante. Fue el chivo expiatorio del desastre. Abandonó Londres en desgracia y se fue a servir como comandante de batallón en las trincheras del Frente Occidental, intentando limpiar la mancha de Galípoli en el lodo de Flandes. El fantasma de los barcos robados lo persiguió durante años, pero la guerra continuó. El sultán Osman, ahora la corte Agincourt, sobrevivió a los Dardanelles. Fue enviado al norte para unirse a la gran flota en Scapa Flow, en las islas Orkney. El 31 de mayo de 1916, el Agincourt zarpó para enfrentarse a la flota alemana de alta mar en la batalla de Jutlandia, el mayor enfrentamiento naval de la historia. Más de 200 barcos se enfrentaron en una masiva batalla naval en las frías aguas del Mar del Norte. El Agincourt era una bestia extraña en la línea británica. Los marineros británicos lo llamaban el Palacio Agen porque sus instalaciones eran lujosas, pensadas para oficiales otomanos. El camarote del capitán tenía una carpintería ornamentada, pero en batalla era un monstruo. Durante la acción nocturna en Jutlandia, el Agincourt se encontró cerca de la línea de batalla alemana. El capitán dio la orden de abrir fuego. El Agincourt hizo algo que ningún otro barco había hecho jamás. Disparó sus 14 cañones de 30 centímetros a la vez, una andanada completa. El destello fue tan intenso que los observadores de otros barcos pensaron que el Agincourt había explotado. El retroceso fue tan violento que destrozó la vajilla de la cocina y arrancó la pintura de la cubierta. Pero el barco resistió. Lanzó 7 toneladas de acero contra los alemanes en segundos. Fue una demostración aterradora del poder que los otomanos habían anhelado poseer. Pero las victorias tácticas en el mar no pudieron salvar al Imperio Otomano en tierra. El imperio sangraba por 1000 heridas. La guerra se prolongó durante 4 años brutales. El bloqueo británico acosó a las ciudades otomanas por hambre. Los alimentos escasearon, la inflación se disparó. La revuelta árabe, impulsada por el oro británico y las promesas de independencia, desgarró las provincias del sur. T. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia, unió a las tribus árabes contra el dominio otomano. Jerusalén cayó ante el general Allenby en diciembre de 1917. Bagdad cayó. Damasco cayó. El imperio se derrumbaba por dentro y por fuera. Para 1918, los ejércitos otomanos estaban exhaustos. El imperio estaba en bancarrota. El 30 de octubre de 1918, a bordo del acorazado británico HMS Agamemnon, anclado frente a la isla de Lemnos, la delegación otomana firmó el armisticio de Mudros. Fue una rendición incondicional. 13 días después, el 13 de noviembre de 1918, se desarrolló la escena final de esta tragedia. Una flota aliada de 60 barcos navegó a través de los Dardanelles. Los campos de minas habían sido barridos. Los fuertes estaban en silencio. Sus cañones estaban destrozados y abandonados. Navegaron junto a las tumbas de los hombres que habían muerto en Galípoli. Entraron en el mar de Mármara y echaron anclas en el Cuerno de Oro, justo frente al palacio de Dolmabahce y la Hagia Sofía. Era la primera vez desde 1453, desde la caída de Constantinopla ante Mehmed el Conquistador, que una flota extranjera ocupaba Constantinopla. Y allí, en medio de la flota, ondeando la Union Jack, estaba el HMS Agincourt. El barco finalmente había regresado a casa, pero había llegado como un verdugo. Para los habitantes de Estambul que observaban desde las colinas, la visión era desgarradora. Recordaban los brazaletes de oro, recordaban el cabello de los niños, vieron su propio barco, la embarcación que se suponía los salvaría, ahora actuando como el buque insignia de la ocupación. Era un símbolo de derrota total. Las secuelas de la guerra transformaron el mapa mundial. El Tratado de Sèvres dividió el Imperio Otomano como un cadáver. Los diplomáticos británicos y franceses Mark Sykes y François Gore-Picot ya habían trazado líneas en el mapa, dividiendo Oriente Medio en zonas de influencia, sin apenas pensar en sus habitantes.
Gran Bretaña se apoderó de Irak y Palestina. Francia se apoderó de Siria y Líbano. Las fronteras se trazaron con un regla, sin prestar atención a las realidades étnicas o religiosas sobre el terreno. Los kurdos se quedaron sin Estado, divididos entre Turquía, Irak, Siria e Irán. Los árabes, a quienes Gran Bretaña les había prometido la independencia a cambio de su rebelión, recibieron en cambio mandatos coloniales. Las semillas de todos los grandes conflictos en el Oriente Medio moderno, desde el conflicto palestino-israelí hasta el auge del ISIS, se sembraron en los restos del colapso otomano. ¿Y qué hay de los barcos propios? El HMS Agincourt, a pesar de su impresionante actuación en Jutlandia, nunca fue del agrado de la Marina Real. Se lo consideraba un fenómeno estructural. Era demasiado largo y demasiado difícil de maniobrar. Tras la guerra, en 1921, el gobierno británico decidió desguazarlo. El barco que provocó una guerra mundial, el barco que costó millones en oro y sangre, fue remolcado a un desguace en Escocia. Fue descuartizado con sopletes de acetileno, sus poderosos cañones fueron fundidos, su acero se recicló para fabricar hojas de rasurar, coches y puentes. El Rashadi, rebautizado como HMS Aran, corrió la misma suerte. Desguazado en 1921, 2 Super Dreadnoughts quedaron reducidos a chatarra. Pero el Goeben, el barco alemán que había iniciado la guerra, sobrevivió. Renombrado Yavuz, se convirtió en el buque insignia de la nueva armada turca. Sirvió a la nueva República Turca, fundado por Mustafa Kemal Atatürk, el héroe de Galipol, quien transformó a Turquía en una nación moderna. Cuando Atatürk falleció en 1938, su cuerpo fue llevado en la cubierta del Yavuz en un último saludo. Permaneció en servicio hasta la década de 1950. El último crucero de batalla superviviente de la Gran Guerra fue finalmente desguazado en 1973, un fantasma persistente de la era imperial. Al recordar esta historia un siglo después, la pregunta persiste: ¿valió la pena? Winston Churchill creyó haber hecho lo correcto. Aseguró el equilibrio naval en el Mar del Norte. Se aseguró de que la Marina Real Británica tuviera el margen de victoria. Desde una perspectiva naval puramente británica, la toma fue un éxito. El Tribunal de Agentes luchó en Jutlandia y contribuyó a la supremacía naval británica. Pero el coste geopolítico fue incalculable. Y si Churchill hubiera permitido que los barcos zarparan, el Imperio Otomano podría haber permanecido neutral. La facción británica pro-B en el gobierno se habría fortalecido, y los Dardaneles habrían permanecido abiertos, permitiendo que los suministros llegaran a Rusia. Rusia podría haber sido más fuerte y mejor equipada para resistir las ofensivas alemanas. Sin la entrada otomana en la guerra, todo el carácter del conflicto habría cambiado. La guerra habría sido más corta, se podrían haber salvado millones de vidas. La revolución rusa podría haber sido evitada o detenida, cambiando por completo el curso del siglo XX. El mapa de Oriente Medio luciría completamente diferente hoy. Podría no haber existido Irak, ni Siria, ni el mandato palestino, y por lo tanto, no habría existido el conflicto palestino-israelí tal como lo conocemos. El robo del sultán Osman fue una victoria táctica, pero una catástrofe estratégica. Demostró la ceguera del poder imperial. Churchill veía a los acorazados como simples máquinas, herramientas de guerra. No los veía como símbolos. No comprendió que al robar el orgullo de una nación, estaba creando un enemigo mucho más peligroso que cualquier flota. El legado de ese robo está escrito en los libros de historia, pero también en la memoria de la región. Reforzó una narrativa de traición que persiste hasta nuestros días. La idea de que Occidente habla de ley y justicia, pero practica piratería cuando le conviene. Esta narrativa ha moldeado las actitudes de Oriente Medio hacia Occidente durante generaciones. El día que Winston Churchill robó la armada otomana,
creyó que solo estaba apoderándose de 2 cascos de acero. En realidad, estaba tomando el control del destino de Oriente Medio y dirigiéndolo hacia un siglo de tormenta. Los astilleros de Newcastle están tranquilos. Los grandes dreadnoughts han desaparecido, reducidos a memorias y piezas de museo. Pero los ecos de las armas del sultán Osman aún resuenan en el mundo actual. Cada conflicto, cada disputa fronteriza, cada acto de terrorismo en Oriente Medio tiene sus raíces, en parte, en las decisiones tomadas aquella mañana gris de 1914, cuando un político británico decidió que el poder importaba más que el honor. Soy John y este es el canal de Historias Cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.